Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast del día de hoy que le colocamos de título miércoles, me olvidó. El título no es miércoles, se me olvidó. El título es Cicatrices invisibles. Ya ustedes con ese título pueden... ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Cicatrices invisibles. Pórtense serio, muchachos. Ya, porque tú no colaboras. Con ese título podemos, pues, entender de qué vamos a hablar hoy. Siento que este tema tiene mucho por hablar, mucho por contar, como por desahogar, podríamos decirlo así. Y pues, ¿cómo estás, mi querido Yoyito? Que hoy vine hablando lenguaje de señas. No, yo estoy aquí esperando que me dieran la bienvenida porque me sentía ignorado.com. Pero bien, estamos bien. Como tú decías, hoy tenemos una invitada de lujo que se pausó. Se fue. De ahí volvió. Regresó. Tenemos una invitada de lujo. Ella va a hacer su introducción en un momento, pero primero vamos a darle la bienvenida a la cara más emocionante de Tirando Lengua. Del día de hoy. La alegría en pasta, la emoción viviente. La emoción que camina. Fellita, ¿cómo estás? Ah, era conmigo. Y sale Fellita. Buenas, ¿cómo están? Hola a todos, buenas noches, espero que estén mejor que yo. Y espero que les guste este programa del día de hoy con nuestra invitada espacial. Perfecto. Y ustedes dirán, ¿quién es esa muchacha? ¿A qué se dedica? Antes que nada, antes que ella haga su introducción, yo quiero dejarles saber que la persona que está ahí no es una modelo de las revistas estas internacionales, aunque lo parezca. Es nuestra community manager. No, pero yo sí la han visto, pues si la gente ve nuestros videos. Tú me vas a interrumpir la presentación profesional que yo tengo. Bueno, ya, es un trabajo, un solo trabajo. Callarme y no lo hago. Dios mío. Continúa yo. Ya no es importante. No, verdad, es parte de nuestro equipo. Es la community manager de Tirando Lengua. Y yo quiero que ella haga su propia introducción. Aquí al podcast. Así que adelante, mi querida Day. Oye, hoy vinimos como muy graciosos. Desayunaron payaso ustedes. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Dayane Jaramillo. Soy de Barranquilla, 25 años, casada, manager de Tirando Lengua. Tan joven, muchacha. Tan joven, con 25 años ya casada. Mamá de 2 perritas. Ya. Ajá. Me asustó, yo eso no lo sabía yo. Y que mamá de... Me Ajá. identifico con Dali. Por los perritos. No, por los jóvenes y cosas. Bueno, ¿a qué se dedica Day aparte de ser community manager de Tirando Lengua? Bueno, soy líder del grupo de jóvenes de la iglesia donde asisto. Hago parte del Ministerio de Alabanza de la iglesia donde asisto. Soy cristiana. Además de eso, también trabajo en una empresa donde hacen videos de como marketing, básicamente. Excelente. Wow. Oh. Yo quiero que ustedes empiecen, porque yo tengo un sinnúmero de preguntas que como yo me desarrolle, yo no las voy a dejar hablar, así que aprovechen. Tengo miedo. Pero yo quiero saber por qué le colocamos ese título al podcast. ¿De qué tipo de cicatrices vamos a hablar hoy? Ok, bueno. Porque yo tengo un montón. Como la el tema- rodilla. Como el título del tema, lo escogió Yoyito. O sea, Yito. No sabía Tuyito. Más que todo es porque
así como escuchamos el título del tema, abarca muchas cosas. Cuando hablamos de cicatrices invisibles, por ejemplo, te lo voy a responder con una pregunta que le voy a hacer a nuestra invitada de lujo del día de hoy. La gente piensa cuando te ven, incluyéndome, que eres una persona alegre, extrovertida, una persona que donde quiera que llega es el centro de atención, no por lo malo, sino porque eres el alma de esa reunión, de la fiesta y todo lo demás. Pero, ¿qué me puedes decir tú de lo que la gente no sabe de ti? ¿Qué me puedes decir tú de eso que cuando tú llegas la gente ve la alegría, pero qué es lo que no saben de Dayan? Me voy, ¿qué pregunta? Dayane, ¿ok? Dayane, no, es que acá en inglés uno nos comemos las letras. Como usted lo dice, de pronto a la vista de la gente, lo que uno aparenta, no simplemente yo, cualquier persona, pues es algo completamente diferente a lo que internamente uno vive. Y es muchas veces porque uno se blinda, ¿cierto? A lo que uno siente, a lo que uno vive para poder tratar de sobrellevar el día, porque uno tiene que trabajar, porque uno tiene que relacionarse con otras personas. Pero si hablamos de quién es Dayane, pues Dayane es una mujer que todavía se siente pequeña a veces porque cuando digo la palabra mujer me siento como grande. Luego me acuerdo que estoy casada y recuerdo, sí, estoy grande. Pero en fin, es una mujer procesada, es una mujer que ha tenido que pasar situaciones muy difíciles a temprana edad y que le tocó de alguna forma madurar a temprana edad. Es una mujer con muchas cicatrices reales, visibles, pero otras que no son visibles, que de pronto algunas están sanando, otras gracias a Dios el Señor ha hecho su parte y ha sanado muchas, pero que aún están ahí. Es una mujer que básicamente está siendo como ese barro en las manos del alfarero, siendo aún procesada, tratando de tener la forma. Wow. Así diría la negrita. Wow. Wow, wow. La negrita es mi perrita, para los que no saben. Qué bueno, sí, eso que ella dice es muy cierto, porque de pronto en un día tú puedes tener una cara aburrida. ¿Cuál es el bullying? ¿Qué? ¿Cuál es el bullying? Bueno, no, ya te vas a quieta ya. Gracias. Cámbate, mamá, cámbate. Ya, eras vos molestando. Yo quiero preguntarle a nuestra super invitada estrella del día de hoy. Que nos cuente un poco acerca de cómo fue su infancia. Esa Dayan pequeñita. Bueno, ay no, el podcast se trata de llorar. No, Dayane, pues, Bienvenidos Es una al niña- podcast La Cebolla. es una niña alegre, extrovertida, que le encantaba bailar, cantar, sobre todo cantar. Súper fashionista porque su mamá le encantaba Pasión de Gavilanes y me vestía así desde chiquita como tipo Pasión de Gavilanes, tipo Patito Feo, una cosa así me vestía. Es una niña muy sociable, que creció en un hogar lleno de mucho amor, pero que a medida que fue creciendo, de pronto esa realidad y ese entorno cambió porque pues ya no era lo que realmente ella creía de niña, sino que pasó de tener una familia llena de amor a tener una familia fracturada, donde a los 13 años le tocó básicamente tener que eh, ser el pañuelito de lágrimas de mi mamá porque no tenía amigas, no tenía con quién hablar de la situación que estaba pasando, porque se separó de mi papá durante 9 años. Y fue un proceso complicado porque esta niña vino de una casa que era su todo, su entorno, a pasar de estar con papás separados y mudarse al mismo tiempo y el ya no tener de pronto a mi papá que era esa figura no simplemente paternal sino que económicamente suplía muchísimo. Fue un golpe duro porque Dayane era una niña que vivía muy bien, era la niña, la típica niña que llevaba los cuadernos de fruticas que olían y eso era lo más de postobón cuando era chiquito. Así la niña que tenía los stickers, los colores Prismacolor, Más bueno, top. La pupi. exacto. Y pasar de eso a tener que de pronto ya no tener cuadernitos de esos, sino cuadernos de los que son sencillos, a tener que ver, esperar a ver a quién de pronto en el corazón se le movía a podernos brindar un plato de comida porque vivíamos en una casa nueva,
pero no teníamos para comer. Hubo meses donde yo no supe que era de pronto tener una muda de ropa nueva, estrenar o poder disfrutar de una Navidad, porque las Navidades en mi casa, los mejores regalos, todo, y fueron 9 años difíciles, pero sí, básicamente esa niña que de pronto creció y le tocó ser un poco resiliente a tan temprana edad, nunca dejó de ser ella, de ser feliz, de tratar de seguir adelante, de seguir cantando, de seguir viviendo. Claro, y yo creo que así como tú, por ejemplo, hay ciertas áreas donde, bueno, yo no era tan pupi, pero sí me trataban de dar de pronto los mejores cuadernos y gracias a Dios nunca como que me hizo falta eso. Amén. Gracias a Dios y a mis papás, pero una pregunta que yo te tengo es, ¿cómo tú te sentiste en ese tiempo de la separación de tus padres? Porque yo, gracias a Dios, no pasó, ¿cómo es? No pasó completamente, pero sí viví momentos donde habían crisis en mi familia, donde posiblemente se iban a separar. Entonces quiero que compartas eso. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Bueno, en realidad era un cúmulo de cosas aquí, contando un breve story time. Fue un todo porque ya les comenté que estaba a punto de mudarme de casa. Mis papás de hecho hicieron un crédito hipotecario para poder tener esta casa, entonces si mi papá se iba, quien tenía que tratar de cubrir toda la carga era mi mamá. Mi mamá trabajaba, pero obviamente no gastaba, no tenía el mismo salario que mi papá, pero mi papá es docente y aquí en Colombia la docencia según el escalafón lo pagan súper bien, entonces él está en uno de los pues mejores escalafones. Eh, Además de eso, pasar de perder a mi papá, que yo era uña y mugre con mi papá, o sea, mi papá a mí me llevaba a todos lados, yo andaba con él, y de un momento a otro ver como esa fractura me pegó full duro en el tema de la identidad y me llevó a varios fracasos amorosos, pero supongo que de eso hablaremos más adelante, y al mismo tiempo enterarme que en ese mismo proceso de separación descubrimos que uno de mis hermanos estaba consumiendo droga. Entonces fue un proceso muy complicado donde yo tenía que ser pequeña y convertirme en Wow. grande para escuchar a mi mamá, para salir a buscar a la calle a mi hermano porque se iba, para recibir a mi papá en el colegio cuando de pronto llegaba a querer tratar de recuperar la familia, porque en esos 9 años hubo muchas discusiones, muchas peleas, él regresaba pero se iba. Es un tema muy complicado, eh, pero fue muy difícil. Yo agradezco muchísimo en todo ese proceso, pues, el apoyo de mi mamá, porque para los que no saben, que obviamente yo sé que no saben, yo detestaba las iglesias en particular. A mí no me gustaba ninguna clase de iglesia, absolutamente ninguna. Y mi mamá me decía, pero tú qué es lo que quieres? ¿A ti no te gusta la iglesia católica? ¿No te gusta la iglesia cristiana? ¿No te gusta nada? Entonces mi mamá, para tratarme de enamorar, como a mí me gustaba cantar, me llevó al coro de la iglesia católica. Y cuando yo voy a hacer una prueba en el coro de la iglesia católica, resulta que me dejaron plantada. Nunca hubo ninguna prueba. Y yo le dije a mi mamá, yo no voy más nunca a la iglesia católica, que no sé qué. En fin, cuando pasa ese tema de separación, mi mamá va a la iglesia, pues donde ahora nos congregamos, que se llama Jesucristo es mi refugio, en la carrera 8 de la ciudad de Barranquilla. Y cuando vamos, ella me llevaba obligada. Y yo decía, como yo salgo del colegio en la tarde y el servicio es a las 7 de la noche, mi mamá no me va a llevar porque yo voy a estar haciendo tareas y con el uniforme. Y mi mamá me obligaba, me decía que dejara hacer la tarea y me llevaba con el uniforme. Y yo cogí y me dormí en los servicios por pura rabia, porque a mí no me gustaban las iglesias. Mira tú. Y de un momento, y para más colmo, la iglesia estaba llena de puros viejitos. No había nadie joven, nadie joven. Entonces no era como muy chévere estar todos los servicios escuchando cuando levanto mis manos y tú, como de qué haces aquí. Obviamente esto sin ánimo de ofender, pero hoy agradezco haber crecido en una iglesia así donde literalmente la única joven era yo, pero de pronto esa lucha de mi mamá de querer obligarme llegó a un punto de en medio de todo lo que vivía a llegar a enamorarme de Dios, porque en todo ese proceso, pese a que iba a la iglesia, pasé por muchos momentos donde eh, me autolastimaba y además de eso tenía problemas con la alimentación. A mí me costaba subir de peso y yo sé que los que están aquí van a decir, ay, tú eres delgada,
pero les aseguro que antes estaba mucho más delgada de lo que ahora me ven. Y era horrible porque me limitaba a comer. O sea, y desarrollé unos episodios de ansiedad muy fuertes en los que si Dios no hubiera estado conmigo, yo siento que realmente no estuviera aquí en este podcast ahora mismo echando el cuento, la verdad. Yo antes que nada quiero darle la bienvenida por aquí nuevamente a la patrona, a Yayi Miss 18, al Cuquito que está por aquí, Mr. Carranza, Diani, Apple User, que también está por aquí, Joana Paola, por ahí Vale dijo que está muy orgullosa de ti, Dayi la mejor, y bueno, también acuérdense que estamos en el Care Libro y que estamos en los YouTubes también por ahí simultáneamente. A nosotros por una de las otras redes sociales nos hicieron una pregunta para ti de allí, que dice, esa pregunta fue por parte de Ofelia Castro, dice, ¿cuál es la cicatriz que hoy recuerdes y agradeces por ella, aunque suene confuso? Wow. Ay, bueno, esa que preguntó es mi mamá. Eh, Saludos, saludos. Bueno, eso. yo siento que, no, en realidad yo agradezco mucho el tema de que mis papás se hubieran separado. Sí, En lo serio. agradezco mucho Wow. porque es que ese fue el inicio de todo. Ah, y es que les tengo una buena noticia que no les terminé de contar porque me quedé en lo malo. Y lo agradezco porque Dios restituyó y no simplemente de pronto me hizo pasar un momento muy complicado para crecer y hoy poder ser de pronto de ayuda para otras personas, sino que restituyó mi casa. Hoy la vida de mi hermano se parece nada a lo que es antes. Él aún pues sigue con su lucha, pero les aseguro que no es ni la mitad de lo que él era antes. Ahora trabaja, terminó una carrera, o sea, es realmente el cambio ha sido drástico. Mi papá regresó hace ya creo que son 4 o 5 años y le volvió a pedir matrimonio a mi mamá. Aclaro, ellos nunca se divorciaron, pero él quiso renovar el pacto con mi mamá Oh, y, qué y bonito. demoró como 3 meses y mamá no la aceptaba en la casa. Y mamá le dijo, bueno, si usted quiere regresar, tiene que esperar. Y mi papá se mudó como a 2 cuadras de la casa y literal todos los días como que venía y la cuestión y súper cerquita de un apartamento él solo para pues tratar de... Y esa historia ha sido muy hermosa, entonces yo creo que esa es la primera herida, porque es que esa fue la excusa perfecta, hoy lo va así de Dios para acercarme a Él y para procesarme y para que mi casa hoy sea completamente diferente, porque de pronto de pequeña no puedo ver o no puedo recordar mucho el amor de ellos, pero yo hoy los veo y yo sé que se aman, ¿no? Ahora sí se nota, ahora sí lo puedo ver de forma clara, entonces para mí siento que esa sería la herida que hoy agradezco. Excelente. Ay, qué bonito. Es increíble porque mira cuánto tiempo no tuvo que pasar para que pues volvieran a estar juntos. Y de la manera que lo hizo, pidiéndole matrimonio y todo eso. Ay, qué romántico. Hay una parte que tú comentaste que me llama mucho la atención, una parte que considero yo que es fuerte y que mencionaste, y déjame saber si estoy mal o fue producto de mi imaginación, que dijiste, hubo un momento en que yo me hice daño. Yo iba a preguntar lo mismo. Lo mismo es la enfermedad del lomo. Entonces, yo quisiera saber si se puede comentar en qué aspecto te hiciste daño, qué te llevó a hacerte daño y qué aprendiste de todo esto. Porque tú sabes por qué te pregunto. Es algo muy importante porque eres una muchacha, yo no me considero viejo, pero eres una muchacha que eres joven, que te casaste joven y todo esto. Y así como tú hay muchas personas que han pasado por toda esta situación, que uno cree que esto simplemente le llega a personas que ya tienen avanzada edad o cierto tiempo ya en el matrimonio o en cualquier otra situación, y uno como que le pone edad a esas situaciones. Entonces es algo como que más cotidiano de lo que uno cree, que a personas de 20, 30 años le vengan estas clases de sentimientos y procedan a hacerse daño a sí mismos. Sí, lo que pasa es que, bueno, toda la situación que pasó con mis papás, o sea, hay muchos episodios que fueron muy caóticos
Y de pronto algunos de los jóvenes que están aquí, si me escuchan, o incluso los adultos, si de pronto tuvieron en algún punto que vivir una separación, a veces uno siendo hijo, uno se siente un poco culpable de lo que viven los papás, o uno se siente como una carga, o siente que en algo tiene culpa uno. Y de pronto el ser tan pequeña y haber de pronto escuchado tantas cosas o haber visto tantas cosas, porque, o sea, cuando yo les digo que en mi casa habían peleas fuertes, no les estoy hablando de que habían peleas de puños o de palabras, o sea, les estoy hablando de cosas realmente mucho más fuertes que, ajá, no puedo mencionar obviamente acá. Em, Claro. y de pronto vivir esa fractura con mi papá a mí me llevó a un punto de sentirme insuficiente, de sentir que no tenía autoestima, que no era bonita o que no era suficiente o que absolutamente nadie me iba a querer y llegar al punto de autolastimarme de... eh, y era tan buena, de hecho, les cuento que me autolastimaba, me autolastimé desde los 13 hasta los 21 y medio por ahí, casi 22 años. Wow, qué Y montón de tiempo. era muy buena porque mi mamá era secretaria del colegio donde yo estudiaba y les digo que era muy buena porque en mi colegio no me dejaban usar manillas ni nada de cosas para de pronto uno poder taparse. Y yo aprendí, o sea, lo que yo no Okay. me echaba en la cara de maquillaje, me sabía maquillar perfectamente mis brazos y mis piernas. Y aprendí a taparlo y recuerdo que una vez una profesora me descubrió por una compañerita. em, y mi mamá llegó llorando diciéndome que pasaba, que le habían dicho que si era cierto. Y como yo era súper buena maquillándome, yo le mostré mis brazos y yo le dije, mami, no, mira, o sea, yo realmente no tengo nada, eso es puro embuste, que no sé qué. Y lo pude manejar así hasta que llegué a mis 21 y ese siento que fue la etapa donde yo realmente toqué fondo. Porque experimenté lo que era la ansiedad de una manera súper fuerte. Llegué incluso a tomar pastillas para calmar la ansiedad porque no podía manejarlo. Pasaba noches con mi mamá llamándola que durmiera conmigo porque no podía dormir, tenía como visitaciones nocturnas, o sea, era un montón de cosas y se me desarrolló un acné hormonal horrible a causa de la ansiedad donde toda mi cara estaba llena de espinillas y mi mamá tuvo que gastar plata de donde no tenía, porque aún estábamos solos, a pagarme un tratamiento carísimo en ese tiempo, 1 millón de pesos acá para la cara, pues es bastante. Eh, para poderme tratar de verme bien porque tenía mi cara muy mal y no comía, o sea, realmente no comía, vomitaba, era algo muy feo. Y recuerdo que a esa edad hubo una noche donde yo sentí que ya yo no podía más. Y yo le decía a Dios, o sea, yo realmente siento que ya, yo no puedo más. Y lo más curioso de todo este proceso es que yo cantaba en la iglesia desde los 13 hasta los 21 años. Y era un golpe súper fuerte para mí misma estar sirviéndole a Dios y estar así, porque no simplemente era el tema de que me cortaba, sino que hacía un montón de cosas que no estaban bien. Yo salía, los excesos, o sea, eran muchas cosas que estaban ahí para tratar de aliviar lo que en mi corazón estaba porque yo decía, si no es aquí, es allá, pero en alguno de los dos puntos yo tengo que encontrar donde yo me sienta bien. Y recuerdo que ese día que Llenar tenía ese 21 años vacío. yo llegué a mi mamá y le escribí por WhatsApp porque ni siquiera fui capaz de decírselo en la cara. Eran como las 8 de la noche. Yo le dije, mami, hoy te escribo diciéndote que tengo ganas de no existir, no puedo más, realmente te mentí, yo sí estaba autolastimándome, siento que ya no puedo más, necesito ayuda porque yo siento que ya, o sea, esto me está sobrepasando, estoy teniendo pensamientos que ya no son sanos y no sé qué más hacer. Y mi mamá me dijo, vamos a salir, y yo como, ¿por qué me vas a invitar a salir? Y ella es lo que de pronto pudo hacer y me invitó a salir, recuerdo que fuimos a un lugar súper lejos las dos solas y ella me dijo, yo quiero escucharte, o sea, quiero saber qué está pasando contigo. Yo he sido tan mala madre y yo ese día, e incluso ahora, se lo recuerdo a ella no fue nunca mala mamá. Simplemente hay cosas que ahora, siendo más grande, entiendo que no son responsabilidad de nuestros padres. El hecho de pronto de muchas veces cómo nosotros eh, decidimos asumir algunas cosas, porque es que yo no puedo decir que yo nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Mi mamá siempre fue muy abierta, ha sido muy abierta conmigo toda la vida, pero era una cosa que yo me callaba y yo le decía, yo no quiero que tú te sientas culpable por esto, porque esto es algo que yo he decidido hacer, o sea, no tiene nada que ver contigo, no es que tú hayas hecho algo mal. Y en ese proceso ha sido todo un sub y baja.
Tremendo. Wow. Bueno, ya como después de toda esta introducción que nos ha dado ahí como de todo ese tipo de cicatrices invisibles que uno tiene, que uno guarda adentro. Yo quiero preguntarle a ella si después de todo eso hay algo que todavía te cuesta superar. Chori, ¿qué estás preguntando? Sí, Se está metiendo para lo hondo y tú no sabes nada. sí. No voy a decir que no, sí. Siento que aún hay algo ahí en mí que quedó y siento que es algo que precisamente Dios tiene que sanar. Yo lo puedo decir ahora, mi papá vive conmigo y yo ese hombre lo amo. O sea, yo ya no, en mí no hay resentimiento. Y puedo Qué bueno. acordarme de todo lo que pasó y ya no lo recuerdo. A mí al principio cuando mi papá llegaba, el acercarme era complicado y yo le oraba mucho a Dios y le decía a Dios, enséñame a cómo amarlo porque es que de eso se trata. Yo no puedo estar diciendo que creo en él si yo no trato de ejercer ese amor y ese perdón. Y yo ahora llego y yo, hola papito, ¿cómo estás? Que a veces mi mamá se coloca celosa porque me dice, ah, ahora con tu papá todo. Pero pero sí siento que en la niña que una vez fui, quedó de pronto esas heridas, más que todo siento que generadas a causa de todo lo que terminé pensando, a causa de toda la situación que pasó. Y de pronto es hasta contradictorio y no sé cómo explicarlo bien, porque como les digo, hacia mis papás yo los amo, yo no siento absolutamente nada, pero sí siento que hay cosas en mí que hay que sanar. Aún lucho con ansiedad, no puedo decir que no, pero ahora soy una crack manejando la comparación de antes. O sea, cuando les digo que soy una crack es porque yo estaba en lugares donde a mí me daba ansiedad y me tenía que ir. Y yo no sabía cómo explicar, pero me tenía que ir corriendo. No quería salir, eso Sí. mis amigas me obligaban a salir, era muy feo y no comía, como les decía. Pero ahora es una cosa de que gracias a Dios he aprendido a manejarla porque uno le ora al Espíritu Santo por dominio propio y es cuando más te expone esas situaciones para que lo desarrolles. Eh, pero sí siento que hay una parte de pronto, no sé si en ese amor propio, por así decirlo, por tratar de pronto de una forma mucho más clara de expresarlo y sobre todo que aún lucho con el hecho de, o sea, autocriticarme. Yo literalmente me doy rejo durísimo y siento que eso es algo que yo tengo que trabajar y tengo que tratar y que es una herida que yo aún no he sanado a causa de pues todo esto que pasó. Dice Judith Joana, a veces de las caídas vienen las más grandes enseñanzas. Tú naciste con luz muy difícil de opacar. Esa es mi Bello. madrina. Bendiciones, madrina. Bueno, yo en realidad con lo que vas contando, Dai, yo me siento identificada con varios puntos, pero no voy a ir con con mi ejemplo porque se trata de ti. Pero tengo una pregunta. Eh, claro está, cuando uno está en la iglesia es como que difícil, de pronto muy difícil aceptar o entender el por qué estando uno en la iglesia uno pasa por esos pensamientos de hacerse daño, por esos pensamientos de todo lo negativo que uno pasa. Pero mi pregunta es, ¿cómo inició ese pensamiento de autolastimarte y cómo terminó? O sea, ¿cómo tú dijiste, bueno, hasta aquí, ya no más? O sea, es curioso y es la hora y si yo le soy honesta, yo no entiendo muy bien cómo empezó. Ustedes saben que eso ahora tiene un nombre y que muchos niños lo hacen o jóvenes lo hacen porque están influenciados por redes sociales. Lo curioso es que en ese tiempo yo no tenía celular, o sea, yo no tenía forma de saber que eso existía. Y es aquí donde quiero ser un poco espiritual y decirles de que
hay muchos pensamientos que llegan a nuestra mente porque el enemigo está constantemente tratando de bombardearlos. Y yo creo que una de las cosas que uno más tiene que tener cuidado en guardar, además del corazón, es la mente, porque ese es el campo de batalla donde literalmente siempre estamos entre una cosa u otra y el enemigo busca siempre atacarnos. Y lo menciono porque yo nunca vi a ninguna compañera haciendo esto, yo nunca vi redes sociales donde esto fuera moda. De hecho, después me regalaron un BlackBerry, ya los BlackBerry ni estaban de moda y fue que me enteré que estas cosas se hacían. Y recuerdo que estaba en la terraza de la casa donde me mudé, estábamos recién mudados, haciendo esas limpiezas generales donde uno está acomodando todo, y yo estaba en la terraza de mi casa, así viendo lejos, y vi un vidrio en el piso. Y de la nada me vino ese pensamiento como, ay, ¿qué pasa si...? Y lo cogí y fue en la pierna y ahí fue donde empezó, y sentí tanto placer, que es la hora. Y de hecho, de las últimas veces que lo hice en el año 2021, fue horrible, o sea, no se sentía con el mismo placer que al principio. Y de hecho, tiempo después averigüé y investigué que cuando uno hace eso, uno bota como una clase como, de, en mi ignorancia decirlo, hormona o líquido que hace que ese dolor se transforme como en placer a causa de lo que mentalmente uno está viviendo, pero eso duele muchísimo. Qué loco Y eso. el punto de yo Sí, dejarlo yo de también te iba a hacer preguntar. fue cuando yo sentí que ya no podía más. O sea, cuando yo sentí que el pensamiento en mi mente era tan intrusivo que yo constantemente pensaba en ya no existir, fue donde yo dije, ya, o pido ayuda o ya, o sea, aquí fue, porque yo no les puedo decir que nunca pensé en eso, estaba en la iglesia, pero realmente pensaba en eso constantemente a causa de todo lo que pasaba, porque es que estaba en un entorno que era demasiado pesado para mi edad, o sea, todo lo que tuve que pasar y es súper difícil y ese fue el punto donde yo dije o pido ayuda o simplemente ya, o sea, o decido. Y no sé cómo y aún lo digo, pensar en eso para mí era normal, pero llegar al punto de accionar a siempre me dio temor y no sé, quiero creer que de alguna forma fue el haber crecido en la iglesia que de pronto dejó esa semilla de temor, porque es que a ti te dicen, hey, si tú haces eso, ¿a dónde te vas? O sea, tú no tienes ni opción a que te juzguen, tú ya, o sea, no tienes ni siquiera una mínima oportunidad, tú ya perdiste, saboteaste tu oportunidad. Y fue ahí donde yo dije, pido ayuda. Yo te quiero hacer una pregunta teniendo presente de que ya tú eras cristiana y todo esto. ¿Tú creerías que haría una diferencia entre dos personas que estén pasando por la misma situación, pero una es cristiana y otra que no es cristiana? El hecho de no ser cristiano, eso implicaría o ¿cómo te diría? ¿Haría alguna diferencia entre las dos personas que estén sintiendo la misma situación? No, o sea, yo realmente no. Mira, yo soy una persona que yo siento de que sí hay cosas que son espirituales y siento que hay cosas que son naturales. Hay cosas que se tienen que atacar de forma espiritual, pero hay cosas que se tienen que atacar de forma natural. Y si les soy muy honesta, yo no inicié mi proceso de sanación precisamente porque yo dije, ay Señor, aquí estoy delante de ti. Y Dios tiene Ya. estrategias. Dios, claro que quiere el bienestar de cada uno de sus hijos, pero tiene estrategias tanto para el que está en la iglesia como para el que no está en la iglesia, porque a toda la humanidad, Dios nos ama por igual. Y por lo menos en mi caso, Amén. aunque yo estaba en un entorno que era eclesiástico, que era una iglesia, yo inicié mi proceso porque yo le pedí ayuda a mi mamá y le dije, quiero ir a psicología. Y gracias a Dios conocí una psicóloga que era una mujer muy usada por Dios, que el Espíritu Santo habita aún en ella y ella pudo ayudarme no simplemente de la psicología, sino también desde la parte espiritual. Y para mí fue buenísimo porque yo no simplemente era una persona que trabajaba y todo, sino que también estaba con un liderazgo en la iglesia. Y tenía no simplemente, y es que ahí es donde voy, porque es que Dios a ti no te quiere bien simplemente espiritualmente. Él no quiere que tú vivas haciendo milagros o profetices o cosas así. Él quiere que tú seas una persona realmente sana, llena de amor y dispuesta a ayudar de forma general. O sea, Él quiere tu integridad general. Y por eso yo siento Amén. que
que Dios a mí me permitió de pronto experimentar este camino, muy de la mano con la psicología, pero también muy de la mano con la presencia de Él. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que sí la respondí, pero igual por si acaso, no, yo siento que no hace ninguna diferencia. Es la voluntad de la persona, porque Ok. si yo fuera una persona que simplemente creyera en Dios y en que Él lo puede hacer, que no está mal, es súper válido, también es buenísimo, pues yo únicamente hago mi trabajo con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios. Pero si soy una persona que no conoce ese ámbito, pero Dios ha permitido tener a gente en la tierra que nos ayude en esto, como los psicólogos, pues me voy por la psicología y lo arreglo por ese lado. Bueno, por acá en otra de las redes sociales nos comenta María Villalobos. Buenas noches. Mi cicatriz es el amor de padre que faltó por haber partido de esta tierra cuando era una niña. Pero el Dios maravilloso del cielo sanó mis heridas. Y pone una citación aquí. Salmos 1:47, 3. Y también nos comenta por acá Lisette Porras. Dayan es un propósito grande en Dios y el enemigo siempre va a buscar la forma de matarlos, pero doy fe de la mujer guerrera, que es una mujer valiente y llamada a vencer. Ay, amén. Mari es la señora que nos ayudó en la Wow. casa, yo la quiero Ahí un tiene montón. muchos admiradores y admiradoras. Y Hola, Mari. Mari es una mujer Saludos, también de Mari. Dios, muy, 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 muy maravillosa. Que Dios te Ella bendiga, Mari. ella conoce también el proceso porque ella ha estado en esta casa trabajando y ella conoce todo. Bueno, ahora esa mujer guerrera que acaba de decir Mari, ¿a los cuántos años se casó? ¿Dónde conoció a ese, Amor. el amor de su vida? Ay, yo iba a Suda, preguntar eso. suda. Primero vamos a hacerte la pregunta suavecita. Vamos a preguntarte dónde se conocieron, cómo se conocieron. No lo llame ahorita para preguntarle. No le pidas permiso, tú puedes hablar. Bueno, les cuento. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron y a qué edad se casaron? Bueno, les cuento. Es curioso esta historia y Dios tiene que ver. Esta historia también va a estar más o menos larguito, les voy a contar por qué. Cuando yo tenía 17, 18 años más o menos, creo, yo tenía un papá espiritual que estaba asistiendo en mi iglesia, era nuestro líder de jóvenes de ese tiempo. Y en ese tiempo yo tenía un noviecito, pero yo sentía que ese como que no. O sea, yo siempre he sido de las que, yo quiero tener un novio con el que yo me case. O sea, ese siempre fue mi ideal. Y yo sentía como que no. Y Dios se llevó al muchacho. O sea, literal se lo llevó lejos. Y así hacía con todo, se lo llevaba lejos. Y yo me sentía como un tiquete. Ah, yo pensé Por- que literal. ¡Ay, no, no! O sea, no se lo llevó con él, se lo llevó lejos, Chori. Bueno, y en eso llega mi líder de jóvenes en ese tiempo y estamos en un servicio de jóvenes divino y él empieza a profetizar a mi vida y me dice, antes de tus, creo que es 21, vas a conocer, de hecho yo tengo un video de eso en mis redes sociales, vas a conocer al hombre con el que te vas a casar, el que te va a amar tal y como eres, el que va a conocer, va a apoyar en tu ministerio y todo. Y yo lloraba, yo estaba ennoviada, pero yo lloraba porque yo decía, gloria a Dios, viene el hombre. Y yo estaba ennoviada, qué mala, ¿verdad? Ay, no. Entonces en eso, bueno, listo. Tuve como 2 noviecitos más, fallido, nada de nada. Seguí yendo a la iglesia. Y llegó un punto donde ya yo no podía más, que fue lo que pasó, y yo le dije a Dios, quiero enfocarme en mí. O sea, yo ya no quiero absolutamente nada, necesito sanar yo. Y cuando pasa esa situación, mi esposo estudia en la misma universidad en la que yo estudié. O sea, estudiamos ahí y nos graduamos ahí. Pero yo nunca, estudiamos la misma carrera también. Pero él es unos semestres como más arriba del mío. Y yo nunca me vi con él en ningún evento, en ninguna clase, en absolutamente nada. Y siempre que hablábamos, yo di clases con compañeros de él dio clases con compañeras mías, pero nunca coincidimos. Y de un momento a otro, mi esposo también estaba pasando por un proceso muy fuerte donde Dios estaba transformándolo, porque él tenía un proceso muy fuerte con el tema de las drogas. Y también estaba como en ese proceso de que él ya quería cambiar su estilo de vida. Entonces, cuando pasa esa situación, un amigo de él, su mejor amigo, que hoy es el padrino de nuestro matrimonio, lo invita a la iglesia.
Y cuando le invité a la iglesia, él duró yendo como 2 meses y yo nunca coincidía con él. O sea, jamás, en la iglesia. Entonces llegó un punto donde yo siempre he sido súper introvertida, aunque parezca extrovertida, y a mí no me gustaba como ser la ¿Cómo? primera que hablaba. A mí no me gusta ser la primera que habla ni nada. Y de un momento a otro salimos de un servicio de jóvenes y a mí en realidad él me pareció simpático en el sentido de una persona agradable. Y cuando pasa esa situación, terminamos hablando, yo le terminé hablando, le cogí el celular de atrevida y me seguí en sus redes sociales, le quité el número, todo. Y desde ahí nos Menos mal que eres hicimos- introvertida, hija. Y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Mi esposo y yo duramos siendo amigos un año. En ese año él ya estaba perdidamente enamorado de mí. Y a mí me gustaba un montón, pero yo no le decía, Uy, a mí me gustaba un montón, pero yo no le decía No. nada porque yo tenía mucho miedo por cómo yo estaba. Y como yo entendía que él estaba también tratando de sanar toda su situación, yo decía, yo no puedo estar con él. Y recuerdo que en el año 2022 él se me declara a mí y yo le dije, tú también me agradas, pero yo ahora mismo no puedo estar con nadie. Y él me dice, yo sé que tú no puedes estar con nadie, no hay problema con eso, yo simplemente quiero que sepas mis sentimientos. En fin, fue inevitable, seguimos saliendo, compartíamos con amigos porque no salíamos solas, o sea, yo era súper complicada en ese sentido, yo no salía sola con él porque yo sentía que nos íbamos a enamorar y no. Entonces, después hubo un día que le acepté una salida y fue donde yo dije, bueno, si tú quieres ser mi novio, yo quiero que tú sepas que yo le dije a Dios que el último novio que yo tuviera, yo quería que se fuera mi esposo. Pero yo necesito que tú y yo lo oremos a Dios. Entonces tú vas a orar por una señal, yo voy a orar por una señal y vamos a ver qué dice Dios. Sin mentirle, duramos Se dañó el 5 wifi. meses orando. Duramos 5 meses orando. Dios le respondió su señal a él como un mes antes que a mí y él a mí no me había dicho nada. Él callado. Y de un momento a otro, es el video que tengo en mis redes sociales, yo le oré a Dios por una señal específica y era que una profeta de afuera llegara y nos dijera, sin que nos conociera, nos dijera, él es tu esposo, ella es tu esposa, usted es tal. Y literalmente así pasó. Dios no simplemente a través de esta mujer profetizó que él era mi esposo y que yo me iba a casar con él, sino que también, sino, sino que también comentó que que nos íbamos a graduar juntos y esa fue una meta personal que nosotros tuvimos. Íbamos a graduarnos juntos y nadie sabía de eso y Dios lo dijo en público y ahí fue donde dijimos, wow, nos casamos, yo de 24 y él de 27 años y pues ya ahorita en agosto cumplimos un año de casados. ¡que viva el amor! Yo sé que Fellita tiene una pregunta acerca de esa relación porque no sé, o sea, me llega así como por aquí, por el INIR, me dice algo como que ella quiere hacerte una pregunta acerca de tu vida matrimonial a esa edad. ¿A cuántos años te casaste tú? A los 23. No fue a los Me 23. ganaste. Sí, a los 23. A los 23. Pero también lo conocí a los 17. Por eso te digo, la vida de nosotros está como que, Dios mío. De mí no hablemos, gracias. Pero una pregunta que sí me surgió, porque yo en mi relación de noviazgo yo tuve que pasar por un proceso. Tú tuviste que pasar por un proceso, o sea, por lo menos yo, corrígeme si estoy mal, no me acuerdo muy bien. Desde ya te voy a correr, dale. Primero a nosotros nos pusieron, porque nosotros éramos líderes de jóvenes en ese entonces. También duramos 2013 lo conocí, 2016 me preguntó, entonces duramos todo ese tiempo de amigos. Pero a nosotros aparte nos pusieron a tener una amistad en pro a noviazgo. Y yo decía, pero ven acá, como así, si ya nos conocemos desde 2013, qué necesidad. Y después el noviazgo. Y después, yo no sé qué más seguía, pero eran un proceso, o sea, etapas para llegar al matrimonio. Antes de tú contestar, primero, pasaste por ese proceso y si tú consideras que ese es el proceso, olvídate a nivel de pastores, a nivel de, a ti, Dalli.
¿Tú consideras que ese es un proceso que se debe de dar o no es necesario? Desahógate, Bueno, mamá, desahógate. ya les cuento. Eh, Realmente Kevin, que es mi esposo, fue mi primer novio dentro de la iglesia porque yo tuve novios que eran judes igual y no me acompañaban a la iglesia. Entonces, cuando él y yo decidimos hacer las cosas, como yo ya estaba decidida a hacer las cosas bien, nosotros nos sentamos con nuestra pastora y nuestra pastora dijo, bueno, listo, conózcanse, pero con límites. Entonces fue ahí donde ella empezó obviamente a decir lo propio, mira que ella es una perla preciosa, que esto, que lo otro. Tú sabes que a nosotros las mujeres en las iglesias nos cuidan mucho y aún más cuando somos jóvenes. Mi pastora siempre estuvo muy como al pendiente del tema de nuestra relación y algo que a mí me gusta es que mi esposo siempre trató de ganarse primero a mi mamá. O sea, él siempre quiso como primero tener la confianza de mi mamá para poder de pronto tener un poquito de vía libre. Que no gane, no Y como te tenga. digo, yo, exacto, y yo siempre fui como, no puedo decir, o sea, de pronto fue hasta contradictorio decir, colocar esos límites en ese punto. Pero por eso te digo, yo no salía con Kevin sola, sino ya después de mucho tiempo, cuando ya estábamos como, bueno, ahora sí la cosa va pa. Pero hubo un punto donde ya nosotros íbamos a cumplir casi 3 años de novios y la pastora sí nos dijo como de, hey, hola, ¿hasta cuándo? Como para saber, ¿no? Como para saber qué está pasando. Y él y yo hablamos y yo lo único que le dije fue, bueno, en el momento en el que, por amor, o sea, si tú me dices ya, yo me caso ya, pero el día en que tú decidas hacerlo, para mí va a estar bien y bueno, gloria a Dios que fue a los 3 años de noviazgo. Si me preguntan si es propio hacerlo de esa forma dentro de la iglesia, a mí me parecería en realidad que está bien, no está mal, me parece que es un método que está chévere, porque ahora mismo siento que es muy sencillo poder meterse en cualquier relación y de pronto, ajá, el compromiso ahora mismo es menos, las ganas de querer hacer un futuro es menos. Eh, entonces siento que sí, está bien en realidad ese proceso con sus límites y la cuestión, nosotros hemos asesorado a jóvenes con el tema de su noviazgo y es como de, hey, conozcan, se pueden salir, pero mira qué es lo que está bien, mira qué es lo que está mal y saber que ellos no son pues cualquiera que de pronto está afuera y puede hacer en un noviazgo lo que quiera, que es lo que, ajá, de pronto en las iglesias se evita, para evitar fracasos amorosos. Bueno, fíjate que a mí me encanta mucho esa respuesta que tú acabas de dar, por lo de que, hay muchas parejas que en esa agonía, un minutico, hay muchas parejas que en esa agonía de estar con ese ser amado, con ese pitufo, digo, con ese príncipe azul, quieren hacer las cosas a su manera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas entran en que, no, pero ¿y por qué es necesario esto? ¿Y por qué es necesario esto? Y tú sabes lo bonito de hoy en día, que yo no tengo ni que preguntarle a Fellita, pero yo creo que ya ella se dio cuenta el por qué es tan importante seguir esos pasos. Porque No, es si tú no hermoso. sigues esos pasos, si tú no sigues esos pasos, te vas a enfrentar a situaciones para las que tú no estás preparado para enfrentar. Y como a veces nos creemos autosuficientes y creemos de que, yo me la sé toda, yo no voy a pasar por eso. Yo creo que ella hoy en día es testigo caminante y andante y viviente de que el escuchar hace un cambio enorme y evita un sinnúmero de caminos chuecos. ¿Cierto, Mr. Carranza? Continúen. No, pues, o sea, yo pienso que el proceso de los límites y todo eso es muy conveniente para uno mismo. Porque uno como joven, Yo digo que para ambos. sí, por eso, pero, o sea, es conveniente para los dos como pareja, como futuro matrimonio. Pero yo, por lo menos en mi proceso personal, yo pienso que lo que hubiera cambiado es mi mentalidad, porque yo era de las que decía, no me, o sea, no me puedo casar rápido porque yo no conozco todo. Y en realidad uno nunca termina de conocer a la persona. Más sin embargo, sí, y no es conveniencia, no es por conveniencia que lo voy a decir, porque ya te conozco. Pero en la Biblia dice, hay un versículo que dice
Cuando queremos las cosas nos volvemos hasta teólogos. No, hay un versículo que por eso fue que yo cometí errores y yo por eso pienso que hay muchos jóvenes que cometen ese error de pensar, no, tiene que llegar uno a mínimo 5 años de noviazgo para poder casarse. Oh, no. Y en la Biblia dice, antes de que, en el libro de los jóvenes, antes de que te quemes, mejor cásate. Entonces, por eso también yo pienso que el proceso tiene que estar, porque los límites tienen que estar. Yo creo que yo, en mi noviazgo, yo nunca salí sola. Mira, Además, nunca estuve sola ni en la sala con él. pero vamos a hacer la salvedad. No quedaba sola en la sala porque Mr. Carranza se dormía en la sala porque ustedes le decían a ustedes que se fueran a salir a cualquier cosa y ustedes no querían salir. O sea, que nosotros, por ejemplo, una salida a un cine nunca la hicimos porque era evitar esos espacios donde podría entrar el enemigo a... Cosas más. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, pero yo, por lo menos, mi mentalidad era... Mira, aquí pasa algo y yo creo que es algo que me llama la atención también ahora que estamos trayendo a la mesa esta situación de cuando lo que vivimos con Fellita y Mr. Carranza. Ellos, los dos cristianos, se podría decir que no son yugos desiguales, pero en ese proceso hubo una separación. Mr. Carranza se abrió. ¿Sí me entiende? Mr. Carranza se separó de la iglesia. ¿Me entiende? En ese momento, y esto lo hago a forma de pregunta. Esto lo hago a forma de pregunta. ¿Se puede considerar si la persona se retiró de la iglesia, no tiene nada que ver, se fue para el mundial nuevamente? ¿Se puede considerar de que en ese momento la persona es yugo desigual? Yo no creo. ¿Qué dice mi querida Tashi? Bueno, yo pienso porque en ese que momento, si cambias... en ese momento él está rigiéndose por las leyes, por lo que él tiene en su cabeza. Y una persona que no es cristiana, se va a seguir por lo que tiene en su cabeza en ese momento. Entonces se puede decir que es yugo desigual part-time. Exacto, pero Bueno, yo pues, en mi opinión... Yo pienso que sí. Yo pienso que sí vendría siendo yugo desigual, no en cuanto a la fe, porque sabemos que independientemente de que él se alejara, cuál era su creencia, pero sí podía ser yugo desigual por eso que usted menciona, porque ahora si nos vamos a la palabra yugo, lo que viene siendo el yugo en los animales es una cuestión que va acá y es para que tú vayas así alineadito, o sea, ni pa tú ir a ningún lado. Y en el momento en el que él ya no está caminando con Tianis en el mismo camino, sino que está en otro lado, pues yo siento que ahí se podría decir eso del part-time, de que de pronto por ese tiempo ya no era como yugo, yugo desigual porque ya no estaban de pronto pensando en lo mismo o caminando en la misma, en el mismo camino, por así decirlo. Exacto. Eso es lo que yo considero, porque me llamó la atención porque... O sea, empezaron los dos vienen de familias cristianas y todo esto, pero hubo un momento en que hubo una separación. Y si tú te das cuenta, eso es lo que sucede cuando hay yugos desiguales. La otra persona te va a guiar por lo que tiene en su mente y lo que está pensando en ese momento. Y en ese momento no está pensando en nada cristiano ni nada por el estilo. Y que hoy estamos versando. No, pero sí, o sea, yo comparto eso, un yugo desigual part-time, porque en realidad, o sea... conocedor de Dios, eso no se va ahí a es ir. peor. Exacto, pero que te digo que, por ejemplo, es como más, no debería ser como lo que pase, pero un yugo desigual completo de pronto no hubiera ni regresado al camino que era, no hubiera ni mirado a hacer las cosas bien. Y al él ser yugo desigual part-time, volvió su mirada a Dios porque Dios está en su corazón. Él no lo estaba siguiendo, él no lo estaba... Pero espiritualmente el yugo desigual part-time es peor que la persona que nunca ha estado en los caminos de Dios. Claro. Gracias a Dios ya se arrepintió. Vamos a darle un break ahí a nuestra invitada y vamos a pasar a lo que es el momento de las noticias. Tenemos unas pequeñas noticias. News. Dios mío, news. News. Bueno, saben que estamos en la época de el mundial. Tarde, pero lo conocí.
El mundial que se está realizando en 3 países diferentes. Exacto, sí. Ahora estamos en tiempo de mundial. Y uno de los nuestros, pues hoy estuvo Hoy. jugando. Y es la selección de Argentina contra Austria, quien ganó 2-0. Aunque hay unos que le tienen un cierto, no sé por qué, no sé, Mr. Carranza, arréglame eso. El día de ayer también los scores fueron España 4-0 contra Arabia, Bélgica 0-0 contra Irán y la selección de Uruguay empató 2-2. Oh my God. La What selección is de that? Alemania contra Costa de Marfil ganó 2-1 y Ecuador y Curazao quedaron 2-0. O sea, un 0 para cada quien. Ah, Empate. Y bueno, acuérdense que mañana juega la tricolor. Mañana juega con Colombia. nuestra querida Colombia Contra contra República Democrática del Congo. 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 Pero bueno, esas fueron las noticias. Aparte también acuérdense que nuestro querido país está pasando por momentos electorales. Eso es un tema que a nuestra querida Dayi le toca muy de cerca. Francia ganó 3-0 ahora mismo y Noruega está ganando 2-0. Oh, Francia 3-0 y Noruega 2-0. 2-0. Va ¿Y ganando. Francia está jugando contra quién? Ay, sí que. Contra el que esté jugando. Y Noruega contra el que esté jugando. Eso de la política, yo como que... Sí. Contra Irak, Hay una Irak. controversia. Está Hay fuerte dos eso. candidatos. Y Dicen que ganó uno, pero no es seguro que ya ganó. sí, Que porque falta el escrutinio, que es el veredicto final. exactamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si... Ajá. Completamente de acuerdo. A ver si, ajá. A ver si ajá, porque ajá. A ver si lo que pasa es que ajá, más ajá. Day, yo te hago una pregunta. El haberte casado tú tan joven, ¿consideras que has tenido algunas ventajas, algunas desventajas y cuáles son? ¿Qué le dirías tú a una pareja que está pensando casarse? Vamos a ponerle conyugos iguales, no desiguales, cristianos. En términos generales, olvídate que sean yugos desiguales. Tú como una muchacha joven que viste a tu príncipe azul, que hiciste lo correcto, que oraste, pero yo te voy a decir una cosa, ahí está la patrona y la patrona sabe que yo lo que voy a decir es verdad. Yo nunca oré por la patrona. Patrona me llegó por Amazon Dios Prime, tuvo yo dije, está ahí. misericordia. Pero yo nunca oré por ella. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué le dirías tú? Bueno, principalmente eso. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de haberte casado a la edad que te casaste? Bueno, yo siento que ahora mismo, como decía ahorita, o sea, la juventud le tiene un pánico a la monogamia, a casarse, a estar con una sola persona impresionante. Y no encuentro, o sea, yo no entiendo Cierto, cuál sí. es el tema. Yo siento, para mí he tenido muchas ventajas. Además del poder disfrutar de mi pareja estando joven, el poder disfrutar, el conocernos en otros ámbitos, porque yo les digo, o sea, yo no podía salir no porque fuera cristiana, sino porque mi mamá siempre fue como muy como protectora, a veces hasta se pasaba en ese sentido, entonces yo no podía salir a fiestas, yo no sabía qué era. De hecho, recuerdo que la primera vez que viajé con Kevin fue a un paseo familiar y mi mamá casi ni me deja ir. O sea, mi hermano mayor tuvo que interceder para que me dejaran ir. Entonces, yo a mi mamá le Bien por decía, tu yo mamá. quiero que tú sepas, yo le dije, yo quiero que tú sepas que el día que yo, aquí estoy con mi perrita, yo le dije, yo quiero que tú sepas que el día que yo me case, yo voy a disfrutar lo que yo no he disfrutado en mi juventud. Y siento que es mucho mejor, porque es que ya tú no lo estás disfrutando desde el voy a estar con uno y con otro, sino que lo estás disfrutando con tu esposo, o sea, con quien has decidido abiertamente que sea tu familia. Obviamente si han venido retos, el conocerse, la convivencia, eso es difícil, o sea grande o sea joven, es complicadísimo, pero siento que cuando uno tiene la decisión de amar, no desde la emoción, sino desde la decisión de que tú conscientemente dijiste, quiero amar, independientemente de cualquier tipo de diferencia, todo se lleva mucho mejor. Un Y aplauso aún para más ti. cuando tienes... Entonces
tienes muchas ventajas y sabes algo vos que no lo pude compartir, pero desde que Kevin y yo estamos casados hemos sido bendecidos de una manera impresionante económicamente. O sea, como usted no tiene ni idea, desde el momento en que ese hombre me puso el anillo de compromiso, Dios a nosotros nos ha regalado lavadora, cama, licuadora, o sea, todo, tenemos todo, nos falta la casa, pero todo, 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 Dile a Dios ha Kevin que puesto me las. ponga un anillo a mí también para ver si algo se... Pero todos nos los ha entregado Dios. Es más, la boda fue un milagro porque Kevin estaba en una situación económica complicada y yo pues estaba trabajando, pero era difícil. Y Dios se encargó de abrir puertas de una manera sobrenatural para nosotros poder casarnos y es ahí donde yo digo que realmente la obediencia trae bendición. La gente a veces no quiere ser obediente, pero la obediencia trae mucha bendición, hacer las cosas bien. Total, total. Mi querida Dayi, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tú le dirías? Ya como para ir cerrando, todavía tenemos unos cuantos minuticos, pero yo quisiera saber, ¿qué tú le dirías a una persona que en estos momentos está pasando por el momento más oscuro que tú viviste? ¿Qué le dirías en este momento a esta persona? Y si la negrita también puede opinar, que opine. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo tú qué le aconsejarías? ¿Qué pasos a tomar? ¿Cómo puede ella dar esos pasos para poder salir de ese agujero, por no decir hueco, en el que está? Mira, aunque suene cliché esta frase, porque yo sé que muchos la hemos escuchado, el pedir ayuda es supremamente importante. Yo duré muchos años ahogada en como yo lo digo en ese tiempo, en mi miseria, en cómo yo me sentía, porque a mí me costaba mucho expresar cómo yo me sentía, incluso con mis amistades. Yo recuerdo que yo tenía una sola amiga a la que yo abiertamente le decía, hice esto y nada más era como para sentir menos culpa por haberlo hecho y el confesar lo que había hecho. Pero siento que eso, el que sepas que realmente nunca estás solo y no solo porque en realidad hay un Espíritu Santo que está en toda la tierra y busca estar en tus momentos más difíciles, sino porque en realidad tienes familia, tienes un círculo de amigos, tienes gente que se va a interesar por ti y, y saber que no está mal pedir ayuda, ya sea que vayas a un psicólogo, no estás loco por ir a un psicólogo, no eres menos por ir a un psicólogo, al contrario, eso es algo que ayuda muchísimo y decir de todo corazón que el momento que cualquier persona esté pasando ahora mismo que sea oscuro no determina el cómo va a seguir siendo tu vida. Tú estás viviendo una temporada, pero las temporadas son temporales y los procesos también son procesos, son algo que va en avance, va en movimiento, entonces recordarles de que independientemente de todo lo que estén viviendo, hay esperanza porque los días malos también se acaban, los procesos difíciles también finalizan y claro que hay esperanza, claro que hay días buenos, claro que hay cosas que pueden cambiar, pero siento que si es una persona que de pronto pasó lo que yo pasé es eso, hablarlo, pedir ayuda, saber que no estás solo. Que es un punto muy importante y claro, porque por lo menos en mi experiencia así fue. Y yo no hablé con psicólogos ni con mis papás, que eran mis psicólogos en ese tiempo prácticamente. Yo la hablé fue con un amigo de la iglesia, que yo decía, bueno, él de pronto no me va a decir algo porque no estaba tan, ¿cómo se puede decir para que no suene tan mal? Tan agarrado de Dios. O sea, estaba como en ese proceso de aferrarse más. Y él me dio una cachetada. Él me Sin dijo, vergüenza, ¿quién fue ese? Ve? ay, no. Él me dio una cachetada, pero Con guante blanco. sí, pero Ok. por eso fue que yo reaccioné. Yo dije, ven acá, si es verdad lo que él me dice. Porque él me dijo, me acuerdo yo de esas palabras clave. Tú estando en la iglesia, siendo líder, ministrando la alabanza y con esas cosas, ¿qué ejemplo estás dando? Y yo, pata, pum, en las dos mejillas. Entonces es algo muy importante eso, hablar, nunca como que guardarse eso uno porque sea como sea uno tiene que ¿cómo es? Desahogarse, ¿No? Y el cuerpo, desahogarse. el Y cuerpo por aquí reacciona a Jonathan todo lo que tú dice, y consumes, esa a todo lo cara, que tú Tianis, ¿qué tragas. pasó allí? Jonathan también dice, el que haya esposa, haya el favor de Dios. Yo siento que a mucha Amén. gente, ¿cómo podríamos decirlo? Como que sataniza o ve mal el ir al psicólogo. Pero yo siento que eso ayuda mucho.
Eso ayuda demasiado. Yo llegué a ir al psicólogo, de pronto no como por alguna situación parecida a la que hemos hablado hoy. Algún día los contaré. Pero Quédense conectados. sí fui, sí fui y créeme que ayuda. Mira, yo fui como como un corto ahí, como que cuando cuando a mí me tocó quedarme aquí en Estados Unidos, yo no quería, yo no lo aceptaba, en mi cabeza no cambiaba el switch de que literal una vida nueva. Y eso a mí me tenía la cabeza como loca, como yo pensaba una cosa un día, yo pensaba otra cosa un día, una pandemia mundial, ¿qué hago? Busco ayuda aquí, busco un vuelo humanitario, ¿qué hago? Me devuelvo, estudio aquí. Como que muchas cosas que yo tenía en mi cabeza y que como todo el mundo me pregunta, ay, ¿tú vives aquí sola? No, yo vivo con mi mamá. Ah, pero tú vives con tu mamá. Lo que ellos no saben es que mi mamá tiene un tipo de trabajo en el cual no estaba conmigo. O sea, básicamente, no puedo decir que ella me dejó botada, pero no estaba. Entonces eso a mí me empezó a choquear mucho la cabeza. Entonces conocí una persona con la que andé, o sea, muchas cosas. Y que cuando como es todo ese trance de cambiar de vida, si podríamos decirlo así, y estar con esa persona y romper 3 años después de que estuve con él, fue como un choque, porque de pronto yo no tenía a mi mamá, pero estaba con esa persona y en él como que encontraba la compañía que no tenía en la casa. Y como que estaba como que 100% entregada a él y no, y como que todo lo que por mi mente pasaba alrededor de estar con él, como que, y yo me fui como dejando a un lado. Y hasta que todo como que llegó a su límite y me quedé sola y yo dije, ¿y ahora qué hago? No sé coger un bus, no sé hacer nada, porque todo el tiempo era como con él. Dependías de él. Entonces como que eso fue un choque muy grande que yo decía en mi cuarto, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Yo no sé qué hacer, no sé para dónde voy a coger hoy, o sea, muchas cosas. Y dije, no, voy a un psicólogo, porque si no me voy a volver loca aquí. Y otras cosas más que otro día se los cuento completamente. En el próximo episodio de No. las charadas de la Shorty. Bueno, mi querida Dayi, estamos llegando ya al cierre de esto, pero antes que nada quiero agradecerte sobremanera, no solamente por habernos contado parte de tu testimonio, parte de tu vida, sino que quiero agradecerte públicamente por ese trabajo tan maravilloso que has hecho con nosotros. Desde que llegaste a Tirando Lengua ha sido una tremenda bendición. El día de hoy puedo decir de que no eres simplemente una compañera de trabajo, sino que eres parte de mi familia. Como te he dicho en mis mensajes, eres mi conciencia, porque muchas veces eres la que me dice, no, vos, ¿y qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Está hueso? No, así no va. Así que te lo agradezco públicamente. Eres una bendición para nosotros, de verdad. Y quisiera que nos dieras un mensaje final, una conclusión antes de que yo sé que la Shori y Tiani también van a decir algo al final, pero entonces yo quiero que tú me digas tu mensaje final, ese de pronto eso que aprendiste y que te llevas con todas estas situaciones que te tocó vivir y que hoy en día te ha hecho la mujer guerrera que eres y que llevas un matrimonio con todas las de la ley. Bueno, antes que nada, decirle vos que yo también lo quiero muchísimo y gracias porque usted, o sea, tirando lengua y usted fue una bendición también que llegó a nuestra vida. De hecho, el trabajo de usted llegó en el momento oportuno porque era cuando nosotros estábamos a unos mesecitos ahí de casarnos. Y usted no sabe, o sea, con ese primer salario, nosotros apartamos el salón que tanto queríamos para casarnos. Entonces, Wow, Dios yo no realmente... sabía eso. Dios realmente hace cosas extraordinarias y hermosas y Él sabe cómo ubicar a las personas y de verdad le agradezco a vos porque incluso le digo, cuando aún me quedé aquí sin trabajo en Colombia, o sea, saber que tenía la oportunidad de aún poder tener y contar con la oportunidad que usted me brindaba, o sea, hermoso y de verdad. Yo siempre le pido a Dios que no simplemente tirando lengua le vaya bien, sino a su familia, a todos los que los rodean y a usted le vaya excelente porque
De verdad que así la bendición ha sido grande también. Y bueno, agradecida con todo. Yo los quiero muchísimos a todos, a la Shori, a Jonathan, a Fellita, a todos, de verdad, muchas gracias. Y decirles que gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, que siempre que pueda, con todo el gusto del mundo, y decirles que a las personas pues que hoy nos escucharon, gracias por estar conectadas. Espero que a través de lo que hoy hablamos hayan encontrado esperanza, que es lo importante, porque a veces el mundo te bombardea de tantas cosas malas y es necesario que se sepa que existe esperanza, que de pronto tú estás viviendo cosas difíciles y que escuches que hay otros que han podido y que si otros pueden, claro que tú también puedes, que, que decirte que no está de más, y lo voy a decir, Dios está ahí esperando por ti, está ahí cerquitica, Amén. cerquitica, cerquitica. De la forma que tú quieras, de la forma en que tú lo decidas, créeme que al ritmo que tú quieras, Dios va a estar feliz con que tú te acerques. Y nada, desearles a todos que tengan una buena noche, que Dios los bendiga y muchas gracias por este espacio. Bueno, ahí saludamos a Anselma que dice, salúdenme porque no me he despegado del celular dándole tac tac. Dice nuestro querido Jonathan, dice, wow, Dios Saludos. es bueno, Él sorprende en el tiempo donde uno menos lo espera. Así es. Bueno, yo creo que para todos ha sido una gran bendición el testimonio de Dayi. Para mí personalmente ha sido de mucha bendición. Me doy cuenta que no soy la única que he pasado por cosas y yo sé que de pronto más de uno que ha visto este podcast se ha sentido identificado y, y ha sacado eso de su mente de que ¿por qué solo me pasa a mí esto? ¿Por qué solo a mí? O sea, no, son Ahora que no procesos vayan a que... decir que por qué me pasa a mí a Dayi antes. No, pero es algo muy refrescante de que, o sea, no que te haya pasado lo malo, pero de que en todo ese proceso Dios se haya glorificado y que míranos cómo estamos ahora, cansados, cansados. Pero gracias a Dios en el buen camino y que sigamos por ahí. Y muchas gracias, Dayi, por todo lo que haces por nosotros. Te queremos mucho y pues para adelante. Te queremos mucho, Dayi. En verdad te admiro demasiado porque hoy conociendo tu historia, otra persona sin esa como mentalidad que tú tenías, no estuviese hoy en día acá. Y eres muy fuerte y en verdad te admiro muchísimo porque me quedo hasta sin palabras y todo. Porque de pronto no he pasado como por algo así o alguien cercano a mí, pero pues de pronto la vida con las enseñanzas o como con las situaciones que te da te enseña a que de pronto no es ahora, sino lo que el día y en el tiempo de Dios. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te queremos mucho. Algún día vamos a Colombia o tú vienes para acá. Ay, yo quiero ir allá. Y ahí vamos a cantar la quemona juntas. No, cálmate. Cálmate, mamita, cálmate. Bueno, ahora podemos saber ya con toda exactitud por qué el tema de hoy se llamaba cicatrices invisibles. Porque sinceramente, viendo ese monumento de mujer ahí, nadie va a saber, nadie se va a imaginar todo lo que estaba pasando. Por eso el Sí. tema se llama cicatrices invisibles. Así Y yo es. quiero terminar con esta pequeña reflexión que dice, las cicatrices no siempre cuentan una historia de derrota. Muchas veces cuentan la historia de alguien que decidió quedarse, luchar y seguir adelante cuando pensó que no podía más. Wow. Así que eso eres tú. Y créeme que nos sentimos más que bendecidos. Si anteriormente te queríamos y te amábamos, ahora te amamos más porque eres una prueba de que no solamente de que Dios existe, sino que Dios a ninguno de sus hijos los deja que pase vergüenza. Así Y eres es. un testimonio vivo. Te admiramos, te amamos y yo sé que va a haber allí para rato. Amén. Amén, amén, amén. Así que muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a todos los que estuvieron por aquí, los que aún siguen por aquí, mi querida patrona, Mr. Carranza, Jonathan Puentes, Anselma, Apple User y todos los que estuvieron por ahí. Quédense conectados porque el próximo lunes venimos con algo súper interesante. Dios me los bendiga.
Cuídense mucho. Buenas noches. Dayi, te quiero mucho y nos vemos por Queremos, ahí. Dayi. Nos vemos en las redes. Chao.